Buenas tardes a todos, todas, bienvenidos los que venís por primera vez. Espero que hayáis estado a gusto este tiempo que hemos estado alabando y nada, que os encontréis como en casa, ¿eh? Muy bien, pues yo quería compartir esta tarde con vosotros sobre la vida de Gedeón. Os lo comenté la última vez y la vez anterior, ¿verdad? Que estaba estudiando el libro de Jueces y la verdad que en Jueces hay unas historias increíbles que nos enseñan un montón, que podemos aprender un montón de ellas. Pero me quedé aquí con la historia de Gedeón y quería compartir con vosotros un poco de esta historia porque podemos aprender, ¿verdad? Y nos puede animar. Y siempre aprendemos de la palabra de Dios, siempre. Vamos a ponernos un poquito en historia. ¿Recordáis? Estuve compartiendo con vosotros sobre todo el recorrido que hizo el pueblo israelita. ¿Os acordáis? Los 40 años que estuvieron en el desierto porque no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Después se murió Moisés y entran con Josué. Y entonces cuando intentan conquistar toda la tierra, pero es verdad que no pudieron echar a muchos de los enemigos que estaban allí y se quedaron, algunos enemigos se quedaron y algunos incluso convivieron con ellos, como los gabaonitas, les engañaron a Josué y los tuvieron que soportar toda la vida, ¿no? Con ellos, viviendo con ellos. Entonces, aquí hay un mapa de cómo quedó repartida la tierra, cómo se la repartieron cuando entraron. La tribu de Manasés se dividió en dos y una parte quedó en este lado y la otra parte quedó en el otro. Y lo comento porque la historia que vamos a ver hoy de Gedeón se da más o menos por aquí. Él era de la tribu de Manasés, entonces él vivía por aquí. Y bueno, esto es como quedó repartido. Se repartieron la tierra. Recordéis que dijimos que aquí estaban los moabitas, los edomitas. Edom, ¿recordáis quién era Edom? Que lo hablamos la última vez, que era descendiente de... Sí, era de Esaú. Edom significa rojo. Y aquí estaban los madianitas. Y bueno, y así se quedó repartida un poco la tierra, solo para que veáis. Se la repartieron como Moisés había dicho que se lo tenían que repartir. ¿Qué pasa? Que Josué muere. Y Josué sí que Moisés le enseñó y le preparó durante todos los años que estuvo con él, porque fue su siervo y le atendía, y entonces fue como discípulo de Moisés. Pero ¿qué pasó después de Josué? Que ya no hubo nadie, que Josué no preparó a nadie. Entonces se quedaron sin líder. Entonces vamos a ver los problemas de Israel al entrar a la tierra prometida. Problemas importantes. Y es uno, que no tiene líder. Al morir Josué se quedan sin liderazgo. Recordéis que el pueblo, mientras viajó por el desierto, era un pueblo que estaba unido, con un mismo liderazgo que era Moisés. Recordéis que estaban todo el campamento puesto de manera que cuando salían lo primero que veían era el tabernáculo estaba en el centro y todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo. ¿Por qué? Porque era lo primero que tenían que ver, el tabernáculo, y lo primero que tenían que pensar era en Dios, porque era Dios el que iba a ser el centro de la vida del pueblo israelita. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como hemos visto en el mapa, primero no tienen líder, se quedan sin liderazgo. O sea, cada uno ya se va a la tierra que ha recibido. Segundo, eran muy influenciables a los pueblos politeístas que les rodeaban, convivían con ellos e incluso entre ellos, y no les fue posible conquistarlos a todos. Un problema que tuvo el pueblo israelita fue que era muy influenciable. Sabemos que habían vivido en Egipto, que era un pueblo politeísta donde se adoraban a muchísimos dioses. El tiempo del desierto es un tiempo donde Dios les quiere enseñar que solo hay un Dios, que solo existe Él, que a Él tienen que amar y a Él tienen que servir, ¿no? Y durante esos 40 años es lo que Dios trata de enseñarles. Les manifiesta todo su poder, ¿verdad? Les provee todo lo que necesitan.
cada dificultad que tienen, Él la resuelve, ¿verdad? Pero vemos que aún así, después de los 40 años, todavía era un pueblo duro, ¿no? Que solo entraron a la tierra prometida los hijos de todos ellos, solo pudieron entrar. Entonces eran muy influenciables por los pueblos de alrededor. Por eso Dios quería ver que hubiesen podido expulsar a todos esos pueblos paganos, para que no hubiese sido un peligro para Israel, pero no pudo ser. Entonces los tenían alrededor, y ya te digo que alguno vivía con ellos. 3, no tenían una identidad suficientemente fuerte de Yahvé como Dios, y no eran capaces de influenciar ellos a los demás. Enseguida se dejaban influenciar por ellos. No tenían identidad de pueblo de Dios. No tenían identidad de que el Señor era su único Dios. Y eso es importante, porque a veces vemos muchos cristianos, pero que no tienen una identidad de hijos de Dios, de cristianos de verdad. ¿Verdad? Dicen que son cristianos, que han estado en la iglesia, pero te das cuenta que no tienen identidad. Si tú no tienes una identidad del Señor en tu vida, te va a influenciar todo lo de tu alrededor. Todo te va a influenciar, te van a llevar, te van a arrastrar, este mundo te va a arrastrar. Es importante tener la identidad fuerte dentro de ti. Yo soy una hija de Dios, yo he nacido de nuevo, yo soy hija de mi Padre Celestial, y de ahí no me muevo. Y lo que Él piensa, yo lo acepto, y lo que Él me enseña, yo lo acepto. Y aunque este mundo diga todo lo contrario, yo acepto lo que el Señor me diga a mí. Acepto lo que Él me dice, porque es mi Dios. Y a Él sigo. Y lo del líder también es importante, que no tenían un liderazgo, porque hoy también hay así muchas personas que no quieren un líder, no quieren un pastor, no quieren nadie que les diga nada, quieren andar a su aire, a su libre albedrío, ¿verdad? Que nadie me diga nada, yo voy a mi bola, ¿no? A mi aire. Y así no se puede. Vemos que el pueblo israelita no podía sin líder, no podía. Al final se acabaron perdiendo, y vamos a ver cómo se perdieron, ¿no? Acabaron influenciados pero súper influenciados, con cosas terribles que al Señor le desagradaban, ¿no? Y 4, ya no eran un pueblo solo, vivían muy lejos unos de otros. Claro, ahora es fácil con el WhatsApp, con Internet, ¿verdad? Todos, es que, chica, pasa algo en China y al segundo sabemos lo que ha pasado. Pasa algo en Japón, es una pasada, ¿eh? Hay demasiada información. Pero aquí estaban unos lejos de otros. Podían tardar meses en enterarse lo que le pasaba a una tribu, lo que le pasaba a otra. Se quedaron como un poco incomunicados unos de otros. Y entonces también perdieron un poco la identidad de pueblo al estar tan lejos unos de otros. Entonces estas cosas eran un problema que tenían. Y quinto, no eran un pueblo fuerte y guerrero. Siempre las victorias se las daba Dios. Sin Dios estaban perdidos. Porque os dais cuenta que todas las batallas, fueron intervenciones milagrosas de Dios. Siempre cruzaron el Mar Rojo. ¿Cómo cruzaron el Mar Rojo? Dios lo abrió. Cayeron los muros de Jericó. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? Porque Dios los derribó, ¿verdad? Y pudieron entrar. Y así una batalla. Había batallas que pasaban cosas increíbles. Caían granizos gigantes. Se quedaban ciegos unos y se peleaban unos con otros. O sea, bueno, eran intervenciones milagrosísimas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero y fuerte. Su fuerza estaba en Dios. ¿Y qué pasaba? Que cuando se apartaban de Dios, todo les iba mal. Y cuando estaban con Dios, ¡puaf!, todo les iba bien. ¿Y cuál era el poder que tenían? La fama que tenían, todos los pueblos sabían, de que Dios estaba con ellos. Y si Dios estaba con ellos, todos temblaban. Todos los pueblos de alrededor temblaban porque sabían que es que estos tienen a ese Dios, a Jehová, tienen a ese Dios y madre mía, mira lo que pasó con los egipcios y mira lo que pasó. Y esa fama les atemorizaba. Entonces
no era un pueblo guerrero y fuerte en sí mismo, en ellos mismos, sino en el Dios que tenían. Pero ¿qué pasaba? Como hablamos una vez de Deuteronomio, que decía, Dios les dice, si estáis conmigo, todo os va a ir bien, ¿verdad? Si estáis conmigo, si me servís, si me adoráis, si me amáis, ¿qué bendiciones había? ¿Verdad? Bendición, bendición tras bendición. Decía, pero si me dejáis, os va a venir todo, porque yo me voy, ¿entendéis? Yo me voy, me aparto, mi presencia se va, y entonces todos los pueblos les atacaban, todo les iba mal, ¿entiendes? Entonces, pues así también con nosotros, que a veces pensamos que podemos andar con el Señor como nos da la gana, ¿verdad? Y que siempre va a estar la bendición con nosotros, andemos como andemos, y no es así. La bendición está en estar con Él. Y cuando te vas de su presencia, se va la bendición. Pero no es que Él te castigue, ni que te maltrate. No, es que simplemente se va la bendición. Se va, tú le dejas, pues Él se aparta. Él se aparta, es un caballero y se aparta. Entonces, a Israel le pasaba eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que después de Josué, ¿vamos a pasar? La solución de Dios, caían en idolatría, Dios les quitaba su bendición y sus enemigos venían sobre ellos. Dios levantaba jueces que les liberaban de los enemigos y esto se repetía una vez tras otra, por 200 años hasta que son deportados a Babilonia. Esta es la historia de jueces, así es. Se apartaban de Dios, todo les iba mal y ¡ay, Señor, por favor, ayúdanos, que nos están machacando este pueblo o el otro! Y entonces Dios levantaba un juez que era como un líder militar, no es así, militar, como libertador. Y entonces pues les liberaba de sus enemigos, tenían paz por un tiempo, pero volvían otra vez y volvían otra vez. Dios volvía a levantar un juez, les liberaba de sus enemigos, pero volvían otra vez. Y así es la historia, hasta que al final son deportados. Y entonces Dios, yo digo, qué amor nos tiene, qué paciencia, ¿verdad? Porque podía haber dicho, mira, ya está, ala, dejarme en paz, de tanto, pues tenéis lo que os merecéis, ¿no? Podrían haber dicho, tenéis lo que os merecéis. Pues pasáis de todo y ahora me clamáis a mí, ¿no? Pero no, Dios siempre se mueve a misericordia. Y con nosotros también. O sea, cuántas veces le fallamos, cuántas veces nos alejamos, muchas veces sin darnos ni cuenta nos vamos alejando, enfriando, ¿verdad? Y en cuanto clamas, Dios ahí, porque Dios te ama tanto, ¿verdad? Y se vuelve a ti y te levanta y te vuelve a dar todas, ¿verdad? Todas las maravillas, las bendiciones que tiene, ¿no? Para nosotros. No somos muy diferentes al pueblo israelita. O sea, que por eso que podemos aprender mucho de él, de las cosas que pasaban. Bueno, pasamos. Bueno, aquí estamos en Jueces 6. Y aquí empieza la historia de Gedeón. Y dice, mas los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Porque cuando los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los demás orientales, subían contra ellos y asentando campamento contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Les hicieron una guerra de guerrillas. Y es que destruían todo lo que cosechaban y mataban sus animales, venían y arrasaban todo. Creo que eso fue lo que hizo Napoleón cuando entró en Rusia. Me parece que destruía todos los sembrados para que pasasen hambre. Y esto es lo que querían hacer aquí con Israel. O sea, destruían todo, entonces Israel estaba verdaderamente desesperado porque les tenía terror a los madianitas, y no solo terror,
sino que también pasaban hambre, tenían hambruna, una verdadera hambruna, no tenían para comer, porque destruían todas las cosechas y los animales. O sea, era durísimo. Pasamos. Dice, y ahí, llegó un ángel, ahí estaba clamando el pueblo de Israel. Dice, el pueblo de Israel se empobreció por causa de los madianitas y desesperado pidió ayuda a Dios. Así que un día el ángel del Señor visitó a Gedeón y se sentó bajo el roble que está en Ofra. Gedeón estaba escondiendo el trigo de los madianitas. O sea, Gedeón estaba, normalmente ¿cómo se dice? Se separa el trigo de la paja, pues en campo abierto, pero estaba escondido intentando coger el mayor grano posible para esconderlo, para que los madianitas cuando viniesen no se lo quitasen. Así que era una situación la que tenían verdaderamente desesperada. Dios escucha el clamor del pueblo y aparece a Gedeón. ¿Pasamos? Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Yo no sé cómo el Señor le ve así, porque la verdad que estaba escondido y haciendo todo un poco a escondidas. Pero bueno, a veces el Señor nos ve con otros ojos, ¿no? Y le dice, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Me hace gracia porque dice, ¿cómo es que nos sucede esto? O sea, ¿cómo es que nos sucede esto? O sea, ¿cómo nos puede pasar esto? Que nos estén atacando y tratando así y la vida mal. A mí me hace gracia porque siempre le echamos la culpa al Señor. ¿Dónde estás, Señor? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Que mira lo que me pasa y no me ayudas. Y muchas veces, muchas veces, la culpa la tenemos nosotros. Nuestra carnalidad y nuestro pecado es el que nos lleva a situaciones difíciles y complicadas, pero decimos, ¿y dónde estás, Dios? O sea, de verdad, ¿cómo me puede pasar esto? Yo, que soy tu hija, ¿no? ¿Cómo me puede pasar esto, no? Y ahí está diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus maravillas? Cómo estaba el pueblo, lo vamos a ver. Pero Gedeón dice, a ver, ¿por qué nos pasa esto? A veces estamos ciegos, es como que el enemigo nos ciega y no podemos ver la realidad de nuestra situación. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me está pasando todo esto? Cuando la realidad es que quizás tengo yo culpa de lo que me está pasando. Quizás he tomado decisiones equivocadas y estoy pagando consecuencias. No sé, tenemos que ser sinceros y no ser y siempre echarle la culpa a Dios, ¿no? Que siempre echamos, ay, porque tú tienes la culpa, ¿no? Como hacía Gedeón. Pasamos. El Señor le encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, dijo Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo el más insignificante de mi familia. Me encanta de Dios esto, que siempre coge personas que no quieren hacer lo que les manda, ¿verdad? En la Biblia vemos muchas ocasiones que dicen, pero yo no, envía otro. Yo no soy capaz de hacer eso. Y me encanta porque es que Dios de verdad coge siempre lo vil y menospreciado de este mundo, dice la Biblia, para avergonzar a lo fuerte, ¿verdad? Dios coge, a veces dice, pero ¿por qué me has escogido a mí si yo no valgo para esto? Yo decía eso, me acuerdo, cuando éramos recién pastores hace 1000 años. Y yo decía al Señor, pero Señor, te has equivocado, ¿por qué nos has cogido a nosotros? Que nosotros no valemos para esto. Te has equivocado, coge a quien tienes que coger de verdad, ¿no? Pero el Señor le encanta eso porque al final la gloria es para Él. Él es el que se va a glorificar. Y aunque tú te veas pequeño, Dios te ve con otros ojos. Porque Dios le vio guerrero valiente y estaba escondido, ¿verdad? Y Dios, es verdad, me ve esforzada y valiente, aunque yo no lo veo. Y yo no me lo creo muchas veces, pero Él me ve así, es increíble. Y Él sabe lo que puede hacer contigo.
Aunque tú pienses que no vales, que eres poquita cosa, que eres como una hormiguita insignificante, Dios te ve con otros ojos y puede hacer contigo y a través de ti, pero cualquier cosa. Créetelo, créetelo. Él es el más insignificante porque encima era de la tribu de Manasés, que era la que estaba dividida en dos. Y ni tan siquiera Manasés era directo, eran nietos eran hijos de José. ¿Me entiendes? Es como esta tribu y encima que se ha dividido en dos, pequeñita, y encima yo soy el más pequeño y me vienes a buscar a mí, ¿no? Pero Dios se place de buscar lo pequeñito para hacer cosas grandes. ¿Sabéis que le da el ángel señal? Ponen un holocausto, lo mojan todo y viene fuego que quema todo como señal. Y entonces Gedeón se da cuenta, ¡wow! Este es el ángel del Señor, es verdad. Este viajero que ha venido por aquí, que me está hablando estas cosas, es el ángel del Señor. ¡Wow! Fíjate. Pasamos. Entonces, esa misma noche le dice el Señor, toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Su padre había levantado culto a Baal. ¿Recordáis que Baal era el ídolo al que se le sacrificaban los bebés? Y al lado tenía una estatua de Asera. O sea, imagínate cómo estaba el pueblo de perdido. ¿Verdad? Y luego dicen, ¿y por qué nos pasa esto que los madianitas nos están machacando, verdad? Dios, ¿por qué? Porque le habían dejado totalmente. Y entonces, fíjate, la primera prueba que le pide el Señor es que tienes que derribar ese altar. Y él, ¿qué pensáis? ¿Que fue de día? Fue de noche. Con sus criados fue de noche porque tenía mucho miedo, porque se la estaba jugando. Entonces pasamos, bueno, esto es después. Entonces, ¿qué pasa? Que derriba, os cuento yo la historia, que no he puesto tantas imágenes porque no había imágenes de todo. Claro, cuando se levantan por la mañana y ven el altar derribado de sus ídolos, el pueblo se enfurece y se enteran de que ha sido Gedeón. Y entonces lo quieren matar. Pero el padre sale en defensa de su hijo y le dicen, bueno, pues que se defienda, si es tan poderoso Baal, que se defienda él solo. Y al final le cambiaron el nombre a Gedeón y le llamaron, espera, que lo tengo por aquí, desde entonces le llamaron Yerubal. Yerubal, porque desde entonces se llamó que Baal se defienda, porque vieron que Baal no se podía defender a sí mismo y podía más el Señor. Entonces, antes de entrar a la batalla, él dudaba siempre, él estaba siempre pidiendo señal al Señor, porque no confiaba en que él era capaz de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y entonces, ¿sabéis lo de las pruebas que pide al Señor? Que le dice, Señor, si soy yo quien quieres enviar, si esto es de ti, no estoy seguro, si tú estás conmigo, que yo ponga por la noche un vellón de lana y que todo el rocío se vaya al vellón de lana y todo esté seco alrededor y el vellón esté todo mojado. Y entonces se levanta por la mañana y entonces dice que escurre el vellón, estaba totalmente, pero que llenó un montón de agua y todo seco. Pero como seguía dudando, dice, Señor, ahora que sea al revés. Las pruebas que ponemos al Señor, ¿no? Yo me acuerdo cuando era jovencita, yo ponía muchas pruebas. Cuando me convertí al Señor, yo siempre le estaba pidiendo, ay, Señor, esto es de ti, esto no es de ti, muéstrame. Me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia y conocí a santos y me empecé a enamorar de él. Y yo decía, pero Señor, esto es de ti, este chico es para mí, no es para mí. Y me acuerdo que íbamos a Bilbao en el autobús y yo decía, Señor, si este chico es para mí, el que tú tienes preparado para mí, que se siente conmigo en el autobús. Y entonces entenderé que es la persona que tienes para mí. Y entonces de repente viene y se sienta
y de repente se va y se sienta en otro asiento. Y yo, Señor, ¿esto qué es? ¿Que sí o que no? No te entiendo. No te entiendo, Señor. Y me río de las pruebas que a veces ponemos. Bueno, yo ahora ya no pido pruebas así, pero de jovencita siempre estaba, muéstrame, esto es así, esto no es así, esto es así. Siempre estaba pidiéndole pruebas como Gedeón, ¿no? Bueno, entonces el Señor le confirma que sí quiere ir con él y que le va a guiar, que todo esto no es una invención suya, que Dios está con él. Pasamos. Bueno, entonces tenían como 30.000, no me equivoco, soldados. 30.000 soldados. Pero Dios les dice, no, tú no vas a ir con 30.000 soldados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a decir que has ganado por tus fuerzas. No. Fuera. Vais a ir a beber, yo te voy a decir quién va a ir a esa batalla. Yo te lo voy a decir. Y los que beban lamiendo, esos los desechas. Y los que beban así, esos los coges. Y quedaron 300. O sea que solo 300 iban a pelear contra un montón de gente. 300. ¿Por qué? Porque Dios les dice, no. La gloria va a ser para mí. Yo voy a dar la victoria. Si vais tantos, vas a pensar que tú has podido. Ay, esto es bueno porque a mí me gusta. Me gusta esto del Señor que verdad que cuánto peleamos en nuestras fuerzas, qué tontos somos. Yo me he pasado tantos años peleando con mis fuerzas, me he agotado para no conseguir. Y de verdad estoy en una edad, digo, más vale tarde que nunca, aprendiendo a descansar en Dios, aprendiendo qué débil, pero tú eres fuerte. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo no puedo, pero tú puedes. Y voy a descansar en ti. Y que la gloria sea para ti, porque es que así tiene que ser. Porque es verdad, cuánto peleamos nosotros en nuestras fuerzas, ¿verdad? Y nos agotamos y no conseguimos victoria. Cuando si descansásemos en Dios, de verdad, pero así, porque no sabéis qué fácil eran las batallas, que lo vamos a ver luego, así, con el Señor así, y nosotros ahí, cuando peleamos solos, dándole, ¿verdad? Dándole y no podemos. Entonces, con 300 van a la batalla. Que quizás de ahí sale la película de los 300 de la película, 300, quizás han sacado ahí la idea. Pasamos. El Señor dijo entonces, esto es lo que he contado, los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos, que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Pasamos. Gedeón esa noche tenía miedo. Todavía tenía miedo. Y el Señor le habla y le dice, vete al campamento, porque ellos estaban como en un alto y todo el campamento enemigo estaba desplegado en el valle. Imagínate, todo desplegado en el valle. Y le dice, vete de noche al campamento, que yo te voy a mostrar. Y le dice, pues no vayas solo, porque como eres un poquito así, vete con tu criado. Y bajaron al campamento. Y se esconden en el campamento y fíjate lo que escuchan. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. O sea, eso lo dicen los enemigos. Dios ha entregado, fíjate, es que es una pasada. Antes de pelear ya tenían la victoria. Y así es con el Señor. Cuando tú peleas con el Señor, antes de pelear ya tienes la victoria. Ya la tienes.
Ya, solo te tienes que dejar guiar por Él y descansar en Él. Y viene la victoria, como Él quiere, porque es que Dios hace unas cosas rarísimas, muy raras. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Así que fueron, creo que no hay más dibujos, ¿no? Esa es la última. Sí. Fueron al campamento los 300, rodearon todo el campamento porque ya tenían la fuerza del Señor, la fe y el ánimo que les faltaba, y pusieron teas encendidas en jarros para que no se viesen. O sea, en jarros las teas encendidas y la espada. Y entonces rodearon todo el campamento. Y de repente rompieron, ¿no se oye bien? Rompieron las teas y de repente el campamento se asustó de una manera que vamos a leerlo. Lo vamos a leer para que veamos ya el final. Dice: Gedeón, y los 100 hombres, porque se repartieron en grupos de 100 para rodear el campamento. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, y gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección a Cererá, hasta la frontera de Tatatá. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser, y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas por toda la región montañosa de Efraín. Así que fijaros cómo les vencieron. Huyeron y se atacaron entre sí con sus espadas. O sea, es increíble, ¿verdad? Las batallas que podemos ver en la Biblia es que nos enseñan a poder confiar en Dios, a descansar en Él, a poner en Él nuestra fuerza. Si tú estás batallando algo, si tú estás peleando con algo, yo te animo esta tarde a que lo entregues al Señor. Yo no sé qué dificultad puedes tener. Tantas batallas vienen a la vida, ¿verdad? Pues puede ser la salud, el trabajo, la familia, no sé. Vienen muchas cosas a la vida, ¿verdad? Muchas batallas que pelear, muchas. Pero estas historias nos enseñan a que Dios está con nosotros. Si tú no le has dejado, Él está contigo. Y Él siempre es fiel al pacto, siempre, al pacto que ha hecho contigo. Nunca, nunca, nunca te va a abandonar, jamás, jamás. Que es verdad que algunas batallas las perdemos porque no las peleamos con Él, porque las peleamos solos, porque somos muy autosuficientes y muy a nuestro aire. Pero como nos vamos dando tantos castañazos, vamos aprendiendo a que con Él se pelea mejor. Que con Él se pelea mucho mejor, porque Él lo hace todo fácil. Ya habéis visto lo fácil que fue. Y cómo estuvo con Gedeón en su... Me gusta también eso del Señor, porque cuántas veces dudamos o nos sentimos atemorizados, ¿verdad? Pero el Señor siempre estaba dándole ánimos. Estoy contigo, le mostraba las pruebas, le habló a través del sueño de esos enemigos. Siempre estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, confirmándole, estoy contigo. No estás solo, yo voy a ir contigo. Y eso es maravilloso del Señor. Siempre está con nosotros, aunque seamos eso, como Él, que se escondía y temerosos y que parece que
siempre dudamos, ¿verdad?, del Señor. Ay, me sacarás de esta, estarás conmigo, me sacarás de esta. Siempre el Señor nos va a sacar, si estamos con Él. Y me gustó la historia de Gedeón. Aprendí mucho de este hombre que se creía pequeño, insignificante, pero les dio por 40 años paz a Israel. Cuando él murió, volvieron otra vez, a las mismas. Cuando muere Gedeón, otra vez vuelven a la idolatría, igual. Y otra vez Dios tiene que levantar otro juez. Y así es. Pero bueno, aprendemos, ¿verdad? Aprendemos de nuestros errores y esta es la palabra que tenía. Tenemos una alabanza y después ya terminamos orando. Nos vemos el martes a las 8 en la oración por Zoom y el próximo domingo, si Dios lo permite, aquí estamos a las 6:30. Dios os bendiga y buena semana.